Bueno, vamos a hacer un ejercicio de externalidades que incluye algo de lo que vimos en teoría de juegos. Dice, este es el ejercicio 11, la guía, dice una tienda de ropa y una joyería están situadas en el mismo centro comercial. Entre ellas se producen externalidades positivas, cada tienda atrae clientes que van a la tienda vecina. La tienda de ropa gasta X1 de euros en publicidad, mientras la joyería emplea X2 euros en el mismo concepto. Los beneficios totales netos en función de cada gasto son respectivamente esas funciones. Fíjense que en cada función de utilidad aparece la cantidad que el otro invierte en publicidad. Nos dice hallar equilibrio descentralizado. Como siempre que hay falla de mercado, acá un aspecto del problema va a ser identificar cuál es la asignación de equilibrio, qué pasa cuando con las agentes de manera descentralizada deciden, y otro aspecto del problema es cuál es la asignación eficiente en sentido de Pareto, es decir, cuál sería el óptimo o un óptimo social. El punto A nos pregunta lo primero, el equilibrio descentralizado. Cada uno de estos agentes va a maximizar su beneficio, entonces van a maximizar el beneficio de uno, que es eso que dice ahí, 60x2, x1, 2x1 cuadrado, 60 más x2 por x1 menos 2x1 al cuadrado. Y le podemos poner acá al costado, la otra empresa lo que va a hacer es maximizar el beneficio de 2, que es 105 x1, x2, 2x2 al cuadrado. 105 más x1 por x2 menos 2x2 al cuadrado. La condición de primer orden de la primera va a ser 60 más x2 menos 4x1 igual a 0. De acá va a salir que x1 óptimo, haciendo algo de álgebra, nos queda 60 más x2 dividido 4. Fíjense que esto es una función de reacción, la cantidad óptima de x1, de inversión en publicidad de 1, depende de cuánto invierte el otro. Cuanto más invierta el otro, más invierto yo, digamos. Y la condición de primer orden para la otra empresa va a ser similar. 105 más x1 menos 4x2 igual a 0. Nos queda que el óptimo de x2 va a ser 105 más x1 dividido 4. Dos funciones de reacción, entonces, lo que vamos a tratar de buscar es dónde estos dos planes óptimos, estas dos estrategias se hacen compatibles, o sea, en el fondo estamos buscando el equilibrio de Nash, ¿no? De esto, ese va a ser el equilibrio que es muy parecido al mecanismo de Cournot que analizábamos antes. Acá no va a haber una competencia en cantidades como Cournot, sino una decisión simultánea de inversión en publicidad. Pero lo que buscamos es dónde las dos funciones de reacción se cortan, digamos. Así que lo que podemos hacer es meter una dentro de la otra. Por ejemplo, podemos meter x2 acá adentro y nos quedaría así. Esto dividido 4 ambos lados. Y si, bueno, si acá empezamos a hacer algo de álgebra, nos queda que si traemos los x1 para este lado, 16 igual a 15 más 105 dividido 16. Bueno, creo que tengo por acá el resultado, si no lo hice mal.
me queda que x1 es igual a 23. Este es el x1 óptimo. Si metemos esto acá adentro, podemos saber cuánto es el x2 óptimo, que va a ser igual a 32. Fíjense que el total de inversión en publicidad va a ser igual a 55, si sumamos las dos inversiones, digamos. Bueno, este es el equilibrio descentralizado, que es un equilibrio de Nash a la Cournot. Después dice, allá el equilibrio internalizado y comparar los beneficios respecto del equilibrio anterior. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a qué pasa si internalizamos la externalidad. Fíjense que, como decíamos, la inversión en publicidad de una empresa afecta positivamente a la otra. Entonces, en el punto A, que es de equilibrio descentralizado, ya sabemos que va a haber una provisión subóptima de inversión en publicidad. ¿Qué pasaría si maximizamos el bienestar agregado? Por ejemplo, si una de las dos empresas compra a la otra o si se fusionan, y ahí sí pueden maximizar el bienestar agregado, digamos. Entonces, lo que podemos hacer es justamente eso, construir para calcular el punto E la función de bienestar social, digamos, que bien puede ser la función de beneficio de la empresa fusionada, que es la suma básicamente de las dos funciones de beneficio, ¿no? 60 y 105, entonces nos queda 60 más x2 por x1 menos 2x1 al cuadrado más 105 más x1 por x2 menos 2x2 al cuadrado. Esa es la función de beneficio total. Cuando maximicemos esto, vamos a tener dos condiciones de primer orden, una en x1 y otra en x2, así que si derivamos con respecto a x1 nos queda 60 más x2, esto ya lo teníamos antes, menos 4x1. Lo que se agrega ahora es este ítem adicional, que es más x2, el beneficio que genera del otro lado, en el lado de la función de beneficio de la otra empresa, digamos. Igual a 0, y del otro lado también, si derivamos todo esto con respecto a x1, nos va a quedar, acá empezamos con el beneficio que genera x2 en la empresa 1, y después sí todo igual al resto a la otra condición de primer orden. Eh, Tenemos entonces dos condiciones de primer orden, dos incógnitas y dos ecuaciones. Básicamente metemos una dentro de la otra, como solíamos hacer. Podemos despejar acá, fíjense que acá hay un x1 y otro x2, hay dos x1 ahí. Tratemos de dejar la de arriba en función 2x1 en función del resto, que nos quedaría algo así como 60 más 2x2 es igual a 4x1. Si esto ambos lados dividimos por 2, nos queda 30 más x2 igual a 2x1. Esto reemplazamos acá, nos queda que 105 más 30 más x2 menos 4 x2 va a ser igual a 0. Entonces nos queda que 3x2 es igual a 105 más 30, que es 135. O en otras palabras, que x2 es igual a 45. Este es el x2 óptimo de la empresa fusionada o social, digamos. El x1 lo podemos obtener de, de esta función, por ejemplo, y nos va a dar que x1 es 37,5. Si no hice mal esto.
La inversión agregada es de 82,5. La inversión agregada en publicidad es 82,5, que es mayor que la que teníamos acá arriba cuando se tomaban decisiones descentralizadas, justamente porque se toma en cuenta el beneficio que se genera a la otra empresa cuando se invierte en publicidad. Eh, no vamos a, creo que nos pide comparar los beneficios, no lo vamos a hacer, pero ya intuimos que van a ser mayores, justamente por este efecto que les decía recién bien. Bueno, después dice, supongo que la dueña de la tienda de la ropa conoce la función de beneficio de la joyería y elige primero su gasto en publicidad, de modo que la joyería es seguidora, o sea, la empresa 1 es líder y la 2 es seguidora. Ahí es donde mezclamos ya veníamos hablando de equilibrio de Nash, ahora incluimos otro componente de teoría de juego, que es la de, o sea, se vuelve un juego dinámico este de líder y seguidor. Básicamente lo que nos dice es la empresa 1 decide primero, como todo juego dinámico se analiza de atrás hacia adelante, la empresa 1 va a saber que la empresa 2 cuando le toque jugar se va a comportar de esta manera, porque esta es la función de reacción, y la va a incorporar en su propia función de beneficio. Entonces lo que va a decir es, mi beneficio de empresa 1 va a ser igual a 60 más esa función de reacción de la empresa 2, dividido 4, por x1 menos 2x1 al cuadrado. Toda esta función de beneficio está en función de x1, así que se maximiza esto eligiendo x1. La condición de primer orden de esto va a ser que acá, unificando un poco estos números, nos queda, si no lo estoy haciendo mal, 86,25 más x1 dividido 4, x1 menos 2x1 no, menos, perdón, así es como queda así es como queda la función de beneficio si simplificamos un poco su forma algebraica. Entonces, esta maximización, esta es la función que vamos a maximizar. Esa es la misma función de arriba, pero simplificada un poquito, o haciendo las operaciones esas. Y ahí si obtenemos la condición de primer orden un poco más directamente, nos queda que 86,25 más x1 dividido 2 menos 4x1 igual a 0. Y de ahí nos queda que x1 óptimo, calcúlenlo después, pero les da algo así como 24,6. Y si usamos la función de reacción de la empresa 2 para saber cómo va a reaccionar, nos queda que x2 da alrededor de 20. Fíjense que el agregado de inversión en publicidad ahora es 44,6, que es un poco más, no, un poco menos, perdón, que cuando compiten a la Cournot, y mucho menos que el óptimo. Fíjense cómo es una situación rara en la que un poco puede pensarse cuando estás con un local de ropa al lado del de joyería y si mi inversión en publicidad le beneficia al otro y la de él a mí, y más bien voy a esperar a ver que él invierta primero y después yo decido mi inversión en publicidad. Es como que el hecho de que haya externalidad en este caso no le favorece mucho al líder y va a preferir comportarse, va a preferir que el otro sea líder en pocas palabras, digamos. Eh, un poco para no generalizar de que siempre conviene ser el líder en alguna cuestión. Así que bueno, ese es, si no me equivoco, sí, ese es el equilibrio y ahí se termina el ejercicio 11.